¿Alguna vez te has preguntado si lo que nos informan los medios de comunicación es realmente cierto? A veces, puede ser solo sensacionalismo con el objetivo de que le demos una especial atención a cierto tema, pero, en otras ocasiones puede ser que quieran hacernos pensar, y actuar de una forma indirecta como ellos quieren que actuemos. Así es como la ignorancia puede resultar en graves consecuencias. Hay unos que defienden, y otros que atacan la veracidad de las noticias. Este hecho en un mundo tan liberal como el de este siglo, se está volviendo un tema polémico que da para pensar. Vamos a reflexionar. Unos estudios hechos por distintas instituciones desde el punto de vista estadounidense, nos darán una pequeña ojeada de lo que está pasando, y también nos harán pensarnos dos veces antes de tomar como cierto lo que se nos da como un hecho. En diciembre de 2014, el gobierno de Estados Unidos publicó un informe, en el cual se exponían las técnicas de interrogatorio empleadas por la CIA desde el atentado del 9/11. Esto causó una gran controversia, debido a sus revelaciones sobre métodos de tortura, usados contra sospechosos terroristas. Pero, en los medios de comunicación se estaba desarrollando de otro modo. Una búsqueda rápida en Google mostraría que CNN estaba reportando noticias con titulares como estos: CIA, informe sobre tortura. Confrontando nuestra era oscura. Métodos de la CIA. USA enfrenta duras realidades. Los métodos de tortura de la CIA son crímenes de guerra. Mientras tanto, en los titulares de Fox News, se leía algo ligeramente diferente. Si el reporte de los demócratas es cierto, los criminales de guerra están en nuestra nómina. Cheney defiende las técnicas de interrogación de la CIA diciendo: el reporte de la CIA es profundamente erróneo. Informe sobre la CIA al desnudo. Totalmente falso. Lo más polémico en este caso, fue el hecho de que la analista, Kathleen McFarland, desestimó el informe que publicó el Senado sobre la CIA, diciendo que era un último disparo de los demócratas, para desprestigiar al expresidente Bush. Aunque todas las emisoras de noticias se presentan a sí mismas, como posicionadas en el centro político, estos titulares sugieren que existe cierto grado de sesgo político, y giro de la manera en que se reportan las noticias. En este caso, la CNN adoptaba un estilo más culpable, y podría decirse que también más prodemócrata. Mientras que Fox News destacó portavoces republicanos que defendieron los métodos de la CIA. Lo más preocupante es que los principales medios de comunicación son nuestra principal fuente de información sobre asuntos de actualidad y política. 55% de los americanos se informan de la televisión. Pero, ¿podemos en realidad creer en los noticieros? El peligro de noticias poco confiables es el de que el público pueda estar desinformado, y que actúe de acuerdo a lo que ellos creen que es cierto. Por un lado, la desinformación puede inspirar al público a fomentar acciones y aptitudes agresivas, basándose en la raza, el género, o la clase social. Por otro lado, esa desinformación puede ser utilizada de otras formas, como por ejemplo, tomar importantes decisiones, tales como por quién votar en las elecciones, lo que a su vez puede afectar el curso futuro del bienestar de un país. Esta es la razón del por qué el sesgo político en los medios de comunicación se ha vuelto un tema tan controversial. Una encuesta hecha por parte de Gallup en el 2011, encontró que el 47% de los americanos creen que los medios de comunicación son demasiado liberales. Esto incluso divide la percepción pública hacia los medios de comunicación, tomando como base el que puedan explicar el porqué. En el 2013, Fox News fue clasificado en ambas como la más y menos confiable red noticiosa de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál mitad de la población está en lo correcto? Vamos a ver. Una entrevista hecha en el año 2007, sobre el conocimiento general político entre audiencias, encontró que Fox News obtuvo un 35%, lo que es lo mismo que el promedio nacional. Sin embargo, cuando se trataba de temas específicos, los televidentes de Fox News mostraron una tendencia estadísticamente significativa a estar desinformados. Por ejemplo, un estudio hecho por la Universidad de Stanford, en el año 2010, encontró que los televidentes que confiaban en Fox News, eran 66% más probables que otros a mantener percepciones erróneas acerca del cambio climático, y a rechazar evidencia científica sobre este tema. Más de 12.000 documentos científicos concuerdan en el hecho de que el cambio climático es real, y está ocurriendo, y 97% de ellos concluyen que los humanos son la causa principal. En 2003, un estudio encontró que los televidentes de Fox estaban significativamente más propensos a estar desinformados con respecto a la política exterior de los Estados Unidos, más específicamente con respecto a lo que ocurría en Irak.
En el 2011, un estudio hecho por la Universidad Fairleigh Dickinson, descubrió que los televidentes de Fox News en New Jersey, estaban menos bien informados que las personas que miraban noticias no muy a menudo. Sin embargo, todos estos estudios solo demostraron la correlación entre el público de Fox y la ignorancia. Esto no prueba que Fox News sea la causa directa. Y Fox News está lejos de ser la única influencia. Un estudio realizado en 2005, por la Universidad de Los Ángeles, demostró que 18 de las 20 redes de noticias más importantes, se inclinaban más hacia la izquierda política que el promedio de los miembros del Congreso. En las elecciones del 2006, se encontró que la ABC, CBS y NBC, fueron más favorables hacia el demócrata John Kerry, mientras que Fox, fue un apoyo de George Bush. CNN resulta siendo la más balanceada y justa en sus reportajes, pero tiene tendencia a dar apoyo a la posición que tome el gobierno sobre cualquier asunto o considera la fuente gubernamental como la más confiable. El hecho de que los noticieros den información errónea, ocurre más a menudo de lo que crees. En el 2013, la CNN en asociación con la prensa y Fox News, erróneamente reportaron que un sospechoso de piel oscura había sido arrestado en el atentado de la maratón de Boston, cuando a decir verdad nadie había sido arrestado. Un año antes, ellos habían ofrecido información inexacta acerca de la identidad del asesino en los tiroteos de Sandy Hook. ABC News, descuidadamente había ligado al asesino de Aurora, Colorado, con el movimiento Tea Party. Y en el 2012, CNN y Fox News reportaron erróneamente que Obamacare había sido atacado por la Corte Suprema. Tales errores son resultado de una competencia, por ver quién informa de primeras. Pero ¿cómo podemos confiar en la actualización instantánea de las noticias, cuando estas podrían no haber sido debidamente revisadas? Las redes de noticias no revisan sus fuentes, pues no creen que pueda ser un verdadero problema. Un proyecto independiente operado por Tampa Bay Times, llamado PolitiFact, comprueba regularmente los hechos reportados por las redes de noticias más importantes. Actualmente han encontrado que, de los artículos que ellos han estudiado, solo el 55% de los hechos reportados por la CNN son verdad. Solo 42% de lo que reporta ABC News es verdad, y solo 34% de lo que publica la NBC es verdad. De acuerdo con este estudio, al menos un quinto de los hechos reportados por cualquiera de las emisoras de noticias son falsos. Los estudios sugieren que por mucho la red más informativa es la PBS. PBS es también la única red que recoge más confianza que desconfianza de su audiencia. 52% de su público le cree, mientras que solo el 29% no lo hace. Las divisiones extremas entre aquellos que confían en las redes de noticias, y los que no, pueden ser un reflejo de la política cada vez más polarizada en los Estados Unidos y en muchos otros países, ya que esto es algo que ocurre a nivel global. Pero la relación entre noticias tendenciosas y espectadores aún necesita revelarse. ¿Deberían ser todas las noticias imparciales y neutrales? ¿O debemos permitir a algunas redes atender a los prejuicios en la población? Por consiguiente, esto ha comenzado a cambiar. De acuerdo con unas encuestas hechas por Gallup, menos de una cuarta parte de los americanos creen en los noticieros televisivos. Total, solo el 40% de los americanos creen en los medios de comunicación masivos, esto en contrariedad con el 68% de los americanos que creían en los medios de comunicación en el año 1972. Gallup afirma que una de las principales razones del crecimiento de esta desconfianza en los medios de comunicación y las grandes redes noticiosas es el mismo crecimiento del Internet y su incremento en el número de reporteros independientes, así también como el incremento de la habilidad de los consumidores para verificar la información presentada en las noticias. ¿Debemos entonces creer en los noticieros? Tal vez solamente en una parte, con una pequeña pizca de escepticismo, siempre y cuando pensemos y juzguemos inteligentemente las fuentes de información y seamos selectivos en lo que se nos presenta. No debemos preocuparnos de que puedan intentar mentirnos. Muy bien amigos, gracias por los comentarios de apoyo en cuanto al cambio de las voces de Loquendo por el de nuestras voces. Pero lastimosamente, no muchos dieron su opinión en la prueba que publicamos en Facebook. Y a esa pequeña parte de personas, les es de preferencia el Loquendo, al menos por ahora. En un futuro planeamos hacer un curso de locución, el cual tiene más o menos una duración de 6 meses, pero no les podemos asegurar cuándo. Por otro lado, esperamos que les sigan gustando estos vídeos y el contenido. Comenten, dejen su like y suscríbanse si son nuevos en el canal. Esperamos que este año sea aún mejor para el canal. Gracias a todos. Se despide Mr. Black.